no genera tanto problema como Sofonías, Habacuc, Ageo. Apocalipsis uno va y lo encuentra bien práctico, el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Leamos el versículo 4, pero tengo contra ti, ¿qué ha pasado? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Pueden sentarse. Fíjense que es interesante la escritura que nos presenta la Biblia en el libro de Apocalipsis, específicamente por la combinación en cuanto al género literario que posee este libro. Encontramos muchas cosas, entre ellas visiones, profecías, sueños y muchas cosas más que Dios permitió que Juan pudiera ver para que nosotros ahora podamos estar conscientes que son cosas que van a pasar o que pasarán en su momento en el mundo entero. Pero los primeros capítulos describe lo que era la condición de las 7 iglesias del Asia Menor. Nosotros encontramos a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Son 7 las iglesias a las cuales le es enviada una carta. Algunos sugieren que la diferencia entre la epístola y la carta es que la epístola va dirigida a una congregación o a un grupo específico de personas, y la carta lleva un nombre directo y ya la persona sabe qué es lo que se le quiere decir. Esta iglesia, al igual que las demás, tenía algunas situaciones. A una de ellas, por ejemplo, la Odisea, el Señor les habló duramente y les dijo: por cuanto no son fríos ni calientes, sino son tibios. Luego encontramos a otra, como la iglesia Filadelfia, que la iglesia o otras iglesias ahí que pasaban diferentes situaciones. Pero hoy quiero que veamos una iglesia que amaba a medias, y de eso es lo que voy a hablar. Una iglesia que amaba a medias. Dígale al que está a su lado: una iglesia que amaba a medias. Apocalipsis es un libro de revelación. Algunas cosas importantes que nos revelan la plenitud de la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal que agobian al hombre y a la humanidad. El autor recibe la revelación estando en un lugar exiliado de manera sobrenatural. El autor, según es Juan, siervo de Dios. Algunas personas que lo conocieron, tal como fue Ireneo y Policarpo, que fueron personas cercanas a Juan y ahora los conocemos como algunos historiadores, le dan la paternidad a Juan, el discípulo o el teólogo o el hombre del amor, y se cree que fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo. En estos días que se escribe Apocalipsis había una persecución muy grande, pues Roma había impulsado lo que era un odio contra los que se rebelaban al gobierno de Roma. En ese tiempo, en la forma de gobierno eran los emperadores, los césares, aquella gente que Daniel le llama al imperio de Roma como una bestia que despedazaba y desmenuzaba, porque gobernaron el mundo entero. Fue mucho tiempo el cual Roma gobernó el mundo, y encontramos que en tiempos de Juan, Domiciano era el emperador. Una de las normas que Domiciano había puesto era que toda la gente debía adorarlo a él.
El que no lo adoraba tenía problemas y porque los césares exigían adoración. Y Juan se ve emproblemado por no adorar a Domiciano. Esta gente tenía una soberbia de tal manera que nadie podía oponerse al gobierno y a la manera que ellos dirigían el imperio. Usted conoce Domiciano, Trajano, Nerón y todos estos que fueron malos en extremo. Tan malos fueron que hasta el día de hoy no conozco yo a ningún niño que le nombren Nerón. ¿Conoce usted algún niño llamado Nerón? Bueno, Nerón, la gente lo utiliza para llamarle a los perros, ¿se ha fijado? Nerón, un perro bulldog grande. Eran malos en extremo. Y Juan fue exiliado a la isla de Patmos y estando ahí, Dios le da un libro llamado Apocalipsis, el cual tiene el propósito de exhortar o animar a las 7 iglesias del Asia Menor, donde actualmente hoy sería Turquía. Algún día Dios le permita viajar a usted por esos lados, conozca esos lugares. Algún día podremos hacer un viaje exploratorio. Y le escribe, en segundo lugar, para inspirar fe, victoria futura sobre las batallas que los creyentes enfrentamos. También nos alienta para ver el final de Satanás y los demonios, pero el libro es una riqueza que los teólogos le llaman una riqueza cristológica, o presenta a Jesús victorioso. También nos habla acerca de un personaje llamado falso profeta, de una bestia, de persecuciones, de juicios, de sellos, de copas, trompetas, de la gloria futura, de la eternidad. Apocalipsis es una riqueza, pero los primeros capítulos, y quiero centrarme en las iglesias específicamente, pero hoy en aquella iglesia que el Señor le llama la iglesia de Éfeso. Algunos teólogos sugieren que cuando Juan recibe la revelación y les envía las cartas a las 7 iglesias, ellos han tratado de organizar cómo podemos agruparlas. Y dicen algunos teólogos que probablemente se refiere al tiempo en el cual o los periodos que la iglesia ha pasado. Y algunos comienzan a decir que la iglesia perseguida, luego la iglesia del imperio, la iglesia medieval, la iglesia reformada, y otros dicen la iglesia actual. Pero hay otra postura referente a las 7 iglesias del Asia Menor que se mencionan, y es que estas iglesias representan los diferentes tipos de creyentes que existimos en la actualidad. Ahora, yo podría hacer una aplicación, y sí es importante porque a una de ellas el Señor le dice que serán entregados en la sinagoga de Satanás, pero los que vencieren, y algunos dicen fue el tiempo de la persecución. Pero si lo aplicamos a los tipos de creyentes que hay hoy, creo que es importante y muy necesario, porque si lo vemos desde este punto de vista, hay buenos creyentes, habemos buenos creyentes, así como el que está a su lado es un buen creyente que ama al Señor. Pero también habemos algunos que nos pasa lo que le pasó a Éfeso, amamos a medias a Dios. Y quiero que veamos este día algunos aspectos importantes del mensaje a Éfeso, la iglesia que amaba a medias. El primero es que el mensaje directamente Dios se lo manda a Éfeso. Vea conmigo lo que dice el versículo 1. El versículo tiene algunas palabras claves y dice el versículo 1, el ángel de la iglesia. Y algunos se han preguntado, ¿quién es el ángel de la iglesia? El término ángel se refiere a mensajero. Recuerden que Gabriel era un ángel que vino a dar el anuncio del nacimiento de Jesús. Luego encontramos otros ángeles que son llamados mensajeros, pero aquí el término ángelus o ángel se refiere a la persona que era responsable de presentar el mensaje del Señor a la iglesia en Éfeso. Algunos dicen que la figura del ángel es aplicada al hombre, en este caso podría ser una asignación del llamado de Dios, y sugieren que podría ser el anciano de la iglesia o el pastor de la iglesia. Y escribe al ángel. Hay un versículo que también hace referencia a ángeles y es debatido y está en 1 de Corintios cuando dice por causa de los ángeles, pero es otro tema que lo vamos a ver en otra predicación. Pero aquí específicamente se sugiere que se refiere al pastor de la iglesia. Y luego dice en Éfeso, la palabra Éfeso, la palabra griega da a entender una ciudad deseable. Éfeso tenía muchas cosas importantes y quiero que veamos la causa por la cual quizás algunos hermanos perdieron el primer amor y amaban a medias. Éfeso era un centro comercial en la costa occidental del Asia Menor.
cerca de la isla, de un lugar llamado Samos. Ahí venían viajeros, venían barcos, estaba rodeada de colinas. Esto hacía que ellos tuvieran agua, no como la Odisea. La Odisea no tenía agua y tenían que transportarla. Según se cree, ellos habían hecho zanjos. Hay un nombre que se le da a este sistema de riegos que ya los egipcios lo habían inventado hace mucho tiempo. Pero en Éfeso había agua, estaba rodeada de estas colinas, el clima era agradable. Y aparte de esto, era un camino rutero de Roma al oriente y todas las rutas pasaban por Éfeso. Se convertía en una ciudad estratégica para el comercio. Y el hecho de tener comercio, era una ciudad rica, pues donde hay comercio hay bendición. Donde hay trabajo hay bendición. Entonces Éfeso era muy bendecida, no era una ciudad pobre. Se cree que tenían un camino que era hecho de mármol. Y la gente transitaba como uno de los orgullos de aquel tiempo. Hasta el día de hoy, el templo a Artemisa, que es la palabra griega, Diana sería para los efesios, esta mujer o este ídolo, a este ídolo se le había hecho el templo que hoy es considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Y vemos ahí que estaba un templo a Artemisa, que era la diosa de la fertilidad, de la virginidad, de la procreación. Y era la gente que iba a deleitarse en este lugar. Aparte de eso, se dice que Éfeso tenía un estadio donde los griegos llegaban a participar. Era probablemente una de las mejores ciudades. De hecho, que Pablo le dio un ministerio fuerte ahí en Éfeso. Y el pastor que encomendó a la iglesia en Éfeso en tiempos de Pablo fue Timoteo. Timoteo, quien había tenido muchos problemas de salud en su estómago. Se cree que algunos dicen que tenía alguna úlcera porque era como muy nervioso. Y Pablo tenía que decirle, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero fue allí un punto donde se desarrolló fuertemente el ministerio. Ahí hubieron disturbios, hubieron problemas. Pero encontramos aquí que Éfeso se fundó una obra bien fuerte, bien prominente que Dios había respaldado. Yo creo que una de las razones por las cuales una obra se establece es por el respaldo de Dios. Este trabajo no funcionaría si no fuera de Dios. Todo aquello que es del hombre se desvanece, pero lo que es de Dios prevalece. Y esto lo dijo Gamaliel cuando estaban persiguiendo a la iglesia. Si luchamos contra el hombre, entonces vamos a nosotros prevalecer. Pero si luchamos contra Dios, no podemos prevalecer, porque lo que es del hombre se deshace, pero lo que es de Dios prevalece. Y vemos ahí que Jesús, en el versículo 1, se presenta como el que tiene las 7 estrellas a su diestra. De hecho, que Jesús dice que los que enseñan en la eternidad resplandecerán como estrellas perpetuamente. Y dice, tiene las 7 estrellas en su diestra. El versículo dice, el que sostiene a los otros ángeles también, a los otros pastores, a los otros luminares. Y dice ahí, la idea del candelero, la luz y el aceite. También Jesús se presenta como el que anda en medio de los 7 candeleros a las otras iglesias. Lo que dice es que Él se pasea en medio de las iglesias. Y Él les da una palabra y dice esto. El versículo nos dice que el autor dice esto. O sea, Jesús está hablando y es ahí donde nosotros tenemos que tener un oído agudizado para oír la voz de Dios. Dios a través de los tiempos siempre habla a su iglesia. No hay día que Dios no nos hable. Siempre nos ha de hablar por alguna circunstancia, por la Biblia, que es la palabra infalible e inequívoca y exacta e inspirada. Dios nos habla por medio de una predicación, pero lo importante es que tengamos oídos para la voz de Dios. Cuando nuestro oído se agudiza a las cosas negativas, nuestra espiritualidad comienza a decaer. Pero cuando tenemos la voz de Dios presente en nuestros oídos, comenzamos a cobrar fuerza y nos volvemos cristianos victoriosos. Porque oír la voz de Dios es la victoria más grande, nos previene del error, nos libra de los problemas, nos levanta en victoria. Oír la voz de Dios es lo mejor que nos puede pasar, porque tenemos un Padre que nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Gracias, hermana Cristi. Y luego dice el versículo. Quiero que veamos lo segundo. Había una realidad pasada, pero ahora una realidad actual.
El versículo 2 claramente, y vamos a ir avanzando en este versículo, y dice, yo conozco tus obras. El Señor comienza a elogiar a Éfeso y le dice, conozco tus obras. Esto es la manera de vivir. Cada uno tiene una forma en la cual vive, y Dios dice, yo conozco tu caminar. La iglesia que ama al Señor es conocida por Dios, y Dios conoce todos nuestros pasos. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a ir a comprar un par de zapatos y pedimos el número de zapatos que uno es. Nos dicen, mire, yo soy 9, 8, 7, y ahí ve uno la talla de zapatos, pero uno se limita a lo que los ojos físicos pueden ver. El versículo no habla de pasos físicos, habla de pasos que nadie más ve. Y dice, yo conozco tu caminar, tus obras. El obrar de cada uno es lo que nosotros hacemos en la manera de vivir. Y luego le dice, yo sé que has tenido un arduo trabajo. La palabra arduo significa fuerte, duro, desgastante, se habían esforzado. En Éfeso la iglesia era una iglesia que enviaba predicadores, que recibía a Pablo, recibía a Timoteo. Timoteo les había predicado tanto de avivar el fuego del don de Dios, que en un centro comercial rodeado de muchos viajeros había una iglesia llena del Espíritu Santo. Y le dice, yo conozco tu arduo trabajo, que no puedes soportar a los malos. Ellos tenían una cualidad, y es que durante mucho tiempo ellos filtraban todo lo que estaban oyendo. Esto es importante porque cada uno de nosotros debe entender que no todo lo que se dice es cierto. No todo lo que se dice es cierto. Hay cosas que tenemos que filtrarlas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque en nombre del Señor mucha gente ha hecho grandes atrocidades. En nombre de Dios se han cometido grandes abusos, asesinatos. Aún en nombre de Dios se ha matado gente inocente. Por eso es que los creyentes tenemos que filtrar lo que estamos oyendo. No todo lo que oímos desde un púlpito es verdad. Hay cosas que son quizás inventos del hombre. Y el versículo dice, en Éfeso probaron a aquellos que eran malos. La palabra malos aquí se refiere no a algo visible, sino a algo oculto. Porque dice, no soportan a los malos. Muchos creen que estos malos se refiere a los que enseñaban falsas doctrinas, a los predicadores, y se le llaman, no sé si mejor no lo voy a decir, pero es como itinerante, dígame bien la palabra, alguien que anda de un lado a otro. Pero llegaron ahí y llegaban a Éfeso, y entonces dice, y no los han soportado. Y luego hay un elogio que le hace y le dice, y probaron los que se dice ser apóstol. En el primer siglo hubo una fiebre porque todos querían ser apóstoles. La gente se autonombraba apóstol y decían, nosotros somos apóstoles. Y llegaban a muchos lugares y se denominaban apóstoles. La palabra apóstol es un enviado. Y al venir como apóstol, en el primer siglo los apóstoles tenían una autoridad que la revelación que ellos tenían debía ser aceptada porque era una revelación directa de Dios. Y muchos llegaron con un mensaje falso que no venía de Dios, y Éfeso supo discernir, porque dice ahí, probaron los que se dicen ser apóstoles. Estos falsos apóstoles enseñaban falsas doctrinas, de un falso evangelio, de una falsa vida espiritual. Y Éfeso no dejó que fueran persuadidos. Y este es un elogio que les hace el Señor a ellos. Y creo que en estos tiempos en los cuales vivimos, hoy más que nunca hay que tener mucho cuidado con el ambiente y el engaño religioso que hay. Si nosotros somos de aquellos que corremos tras la novedad, estamos a la merced del error. Si nos vamos por la nueva corriente, por las nuevas cosas, podríamos estar a la merced del error, porque no todo lo que oímos podría ser Dios. Hoy más que nunca necesitamos tener discernimiento en la palabra de Dios, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oír a maestros que se amontonan conforme a sus deseos, y es ahí donde se necesita una iglesia que sepa analizar lo que está oyendo. Por eso es, hermanos, que ustedes han visto que yo pocas veces les pido los amenes, casi pocas veces, ¿verdad? Algunas veces tengo mis muletillas que les pregunto cuántos dicen amén, pero pocas veces les obligo a que, hermanos, digan amén o griten, porque yo sé que tiene que nacer del corazón que entiende lo que se le está diciendo.
Porque yo sé que cuando ustedes están analizando, están entendiendo la palabra que se les está predicando. Y no he acostumbrado de esa manera, pero aquí dice que ellos probaban a los que se decían ser apóstoles y no lo son, y los has hallado como mentirosos. La palabra mentiroso quiere decir que estaban fijados en el engaño. Y ellos, ¿cómo llegaba esta gente ahí? Como Éfeso era un lugar, un puerto, la gente viajaba y llegaban muchos hermanos y querían llegar a la iglesia en Éfeso, y ellos llegaban con una palabra y decían, esto viene de parte de Dios. Y Éfeso era una iglesia celosa que probaba lo que les estaban diciendo, y ellos dicen, no se ha cumplido. Porque la palabra que no viene de Dios no se cumple, pero la palabra que es de Dios se cumple porque no falla. Y la palabra que viene de parte de Dios es aquella que fue dada por medio del Espíritu Santo y revelada a los apóstoles, a los santos hombres de Dios, inspirados por ellos y bajo la iluminación del Espíritu Santo y con las herramientas necesarias. Ahora recibimos el mensaje de la palabra de Dios nosotros. Pero hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, lo que usted está oyendo, lo que usted está viendo. Hay gente que cuenta historias que llegaron personas y les robaron cosas de sus casas porque llegaron hablándole en nombre del Señor. Otros llegaron y les vendieron cosas y se las llevaron y no les dieron las cosas porque les hablaron en nombre de Dios. Porque cuando somos muy crédulos a todo, estamos en peligro. Por eso es que es mejor, hermano, que cada uno analice. Esta gente se aprovechaba de la posición que tenían de algún conocimiento. Algunos creen que podían ser gnósticos, judaizantes o algo otro de otra secta que viajaban. O sea, Éfeso estaba amenazada. Por eso Timoteo pastoreó la iglesia, porque tenía que ser alguien que verdaderamente tuviera discernimiento. Pablo se enfocó mucho en el ministerio ahí, porque era un lugar bien estratégico, era un lugar que era muy debatido por la filosofía que habían en estos tiempos. Aquí había las escuelas de filosofía como los de Epicúreos y los estoicos. Había un desafío grande en la iglesia en Éfeso. Ellos habían padecido, si usted ve el versículo 3 dice que ellos habían sufrido por amor del nombre del Señor, persecución, vituperio, angustia, dolor. Ellos tuvieron paciencia, supieron esperar sin caer ni desmayar, y ellos habían trabajado arduamente. La palabra arduo es duro, con sacrificio, con dolor, y lo habían hecho por amor del nombre del Señor y no habían desmayado. Y aquí viene una situación importante, y es que nada los había hecho desmayar, pero algo estaba pasando entre ellos. Y quiero mencionar algo. El Señor les dice, pero no han desmayado. Ellos no desmayaron por los falsos maestros que llegaron a Éfeso. Ellos no desmayaron por los falsos apóstoles. Ellos no cayeron por las falsas doctrinas. Esto nos debe forjar el carácter a cada uno de nosotros. Nadie debe amar a Dios ni desilusionarse por el comportamiento de otra persona. Ahora, el que está a su lado se puede equivocar. Cuando yo condiciono a Dios y comienzo a ver y decir, es que yo dejo de amar a Dios por lo que está haciendo mi líder, por ejemplo, de X o Y ministerio, uno no comprende lo que significa el amor a Dios. Fíjense que uno en esta vida espiritual ve tantas cosas. Y yo he visto muchas cosas, pero una de las cosas que yo tengo en mente, que el amor a Dios no debe ser condicionado por nada. Y Éfeso, eso tuvo ellos, que ellos no se dejaron llevar por lo falso. Imagínense si los hermanos de Éfeso hubieran dicho, pero aquel maestro nos vino a enseñar mal y ahora ya nos desanimamos, y se cayeron de la gracia. Pero Éfeso no se desilusionó de Dios por causa de los malos obreros. Usted y yo no tenemos que desanimarnos por causa del comportamiento del que está a su lado. No diga que sea mal obrero, pero estoy diciendo que muchas veces el que está a su lado nos va a mentir, le va a engañar, le va a ofender. Pero mi amor a Dios no lo condiciona lo que hace el que está a su lado. Cada uno debe amar a Dios porque Él es Dios, porque Él murió por nosotros, porque hay una eternidad, porque Él es el que merece todo, y no amamos a Dios por lo que vemos en otros, amamos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Usted no tiene que desilusionarse. Si usted se acostumbra a desilusionarse por todo, tengo que decirle, todo le va a dañar en la obra del Señor. Si una mala mirada lo desanima, usted no sirve para ser un obrero de Cristo. ¿Sí o no, hermano?
Si una ofensa a usted lo desanima, usted no sirve para ser un obrero. Es triste, pero es la realidad, porque dice ahí, no se desmayaron por amor del nombre del Señor. Pero quiero que vea conmigo el versículo 4. No lo voto esto, pero algo le faltó a la iglesia en Éfeso. La realidad es, el versículo dice, pero ten su primer amor. No los engañó la falsa doctrina, pero sí los apagó el amor. Se les apagó el amor. Esta iglesia amaba a medias. Y yo sé que nosotros no queremos amar a medias. Queremos amar a Dios con todo el corazón. Y la idea de un mensaje como esto es animarnos a que Dios no merece que le amemos a medias. Dios merece que lo amemos todo, porque Él es tan grande y nada malo nos ha hecho. Y el día de mañana que estemos con Él nos vamos a dar cuenta de todo esto que hacemos para Él. El versículo 4 está una realidad y dice, pero tengo contra ti. Este es un mensaje directo a cada hermano y les dice que has dejado tu primer amor. Ahora quiero que vea conmigo, el primer amor de ellos fue los días en los cuales ellos tenían un gran avivamiento y un celo y un amor y una entrega y una pasión y una devoción. Pero ahora les dice Juan, el teólogo, por medio del Señor, pero ahora dejaron el primer amor. Y yo creo que cada uno debe evaluarse si esta mañana estamos en el primer amor o ahora todo se nos ha vuelto una carga. Si usted vuelve a ver al que está a su lado y usted lo ve que ama al Señor, esa persona no siente carga por Dios, sino que siente amor. Amor por Dios. Y dice el versículo, has dejado tu primer amor. ¿Qué significa dejar el primer amor? Todo se vuelve una carga. Ahora a mí ya me carga todo, me estreso. Dejar el primer amor es que iniciamos a ver las personas antes que a Dios. Y yo le voy a decir algo, cuando uno comienza a andar mal, uno busca a quién culpar. Uno busca su chivo expiatorio, ¿sí o no, hermano? Cuando yo comienzo a andar mal, yo me voy a empezar a culpar y voy a decir, yo estoy mal y la culpa la tiene hermana Dinora. Y yo pequé, yo ando haciendo lo malo, pero como yo no quiero, mi orgullo me dice que yo debo buscar a quién ofender, yo diré, por culpa de hermana Dinora, yo estoy mal. Cuando hemos dejado el primer amor, nosotros empezamos a apagarnos y comenzamos a perder la devoción y buscamos ofender, dañar o anteponer a otro a causa de mi falta de espiritualidad. Culpar a los demás de la falta de amor es una clara señal que usted ama a medias a Dios. Y dice el versículo, has dejado tu primer amor. El día de mañana, hermanos, cada uno de nosotros pecará porque quiere, no porque los demás tengan culpa. Y usted dirá, es que mire, yo caí porque tuvo culpa el hermano. No, usted cayó porque usted quería caer. Dice que hermano tiene que entenderme, trabajar con la gente es difícil, nada. Usted no ama a Dios como debe amarlo, porque el que ama a Dios sabe que todo es para el Señor. Y dice la Biblia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo se vuelve una carga y la devoción cristiana se pierde. Dejar el primer amor significa que yo comienzo a quejarme de todo y comienzo a encontrar murmuración en todo, comienzo a dañarme por todo, me vuelvo indiferente, me lastima todo, me ofende todo, porque algunos de nosotros el orgullo nos mata el primer amor. Cuando estamos llenos de orgullo, nos mata el primer amor. Yo le aseguro que el orgullo nos hace decirnos, mira, si no te toman en cuenta ni te ofrezcas, es que yo no necesito que me tomen en cuenta, yo amo a Dios y ahí voy a estar cuando Dios me necesite. Porque yo sé que Dios es tan grande. Pero el orgullo me dice a mí que yo puedo medir fuerzas con Dios. Pero la vida y el tiempo se encargan de traer la justicia de Dios. Por eso es que Éfeso tenía el problema y había dejado el primer amor. Una iglesia que ama a media es una iglesia que se vuelve indiferente. Vuelva a ver al que está a su lado y dígale, hay que amar a Dios con todo el corazón. Hay que amarlo a Él. Y yo les digo, estamos en un tiempo en el cual la gente cree que puede medir fuerzas con Dios. La iglesia de Éfeso nos enseña que podemos medir fuerzas con Dios. Y que podemos ver si a mí me va mejor sin Dios. Pero yo le voy a decir, dejar el primer amor es caer en las garras del maligno. Y el diablo no perdona a nadie. Cuando alguien comienza a apartarse del círculo de creyentes, el enemigo lo va a devorar y lo va a hacer pedazos. Porque el único lugar donde podemos estar seguros es con la cobertura de Dios.
Por eso es que no nos conviene medir fuerzas con Dios, porque si tratamos de hacer eso y dejamos el primer amor, Dios siempre nos va a demostrar que Él sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios sigo siendo necesitado. Por eso yo necesito de Dios hoy más que nunca, amarlo y no amarlo a medias. Y Dios les dice, han dejado el primer amor. ¿Cómo es dejar el primer amor? Usted recuerda que aquellos días cuando tenía el primer amor para Dios. ¿Quiénes recuerdan esos primeros días de creyentes? Qué lindo es amar al Señor. Uno viene creyendo que algo va a pasar, algo lindo. Uno viene con las expectativas que Dios va a obrar. Y uno siente que algo especial. Y el primer amor lo mueve a uno. Es como cuando uno está, hermanos, en la etapa brillante de amar al Señor. Pero con el tiempo las cosas van cambiando. Ya pasaron los años y ya no tengo el primer amor. Con el tiempo luego ya las cosas van cambiando. Es como cuando uno lo ponen a predicar los primeros días. ¿Se acuerdan qué responsabilidad tan dura? Y ayunábamos toda la semana. ¿Cuántos se unieron algún tiempo de ayuno porque les tocaba predicar? Y uno decía, Dios mío, ¿qué voy a decir? Y el tiempo pasó y ahora ya se nos olvidó que no dependemos de nosotros, sino dependemos de Dios. El primer amor nos recuerda aquellos días cuando agarrábamos la Biblia y llorábamos leyendo la palabra de Dios. Y usted leía un salmo y usted veía como el siervo brama por las corrientes de las aguas y bramábamos orándole al Señor de noche, pero estábamos en el primer amor. Pero ahora el tiempo va pasando y ya se nos olvidó el primer amor. Ahora yo ya tengo más renombre y ya se me olvidó el primer amor. Ahora ya me conocen dentro de la iglesia y se me olvidó el primer amor. Por eso es que Éfeso nos manda a reconciliarnos con Dios. Porque ahora ya todos saben que yo ya soy el pastor y se me olvidó el primer amor. Lo que yo no estoy dándome cuenta es que hay uno que me va a pasar un día la factura de lo que yo estoy haciendo. Ahora yo ya soy el líder y ya se me olvidó el primer amor. Ahora yo ya tengo experiencia. Tengo que decirle que usted puede tener mucho bagaje, mucho recorrido, pero la Biblia dice, has dejado tu primer amor. Y esto aquí no nos condiciona lo que hayamos hecho. Usted pudo haber sido un Elías que hiciera que el fuego cayera, un Moisés que abriera el mar, pero la Biblia le dice, pero tu realidad es que has dejado tu primer amor. O sea que lo que hayamos logrado en el pasado quedará, lo que cuenta es lo que ahora estamos haciendo para Dios. Éfeso es una iglesia que amaba a medias y Dios les da una oportunidad. Vea conmigo lo que dice el versículo 5 en adelante. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 dice, pero recuerda de dónde has caído. O sea, el término te caíste viene de aquí. Andás caído. Recuerda de dónde has caído. Algunas veces uno reconoce de dónde ha caído. El problema es que todos somos sabios en nuestra opinión. Y ahí es donde estamos problemados, porque algunas veces uno sabe que anda mal, que anda caído y no reconoce que se ha caído. Reconoce de dónde te has caído, dice el versículo, como quien dice en el presente les manda a ver el pasado y les dice, acuérdense cómo eran la iglesia que amaba medias y ahora cómo está la condición de ustedes. Hermanos, es un buen día para examinarnos cómo está nuestro amor al Señor. Y yo tengo que decirle que examinándonos vamos a encontrar si de verdad necesitamos un reconcilio con Dios. Pero yo les digo, este año es un año para servir mejor, para trabajar, para entregarnos a Dios, para estar con Él. Porque yo y usted debemos entender que a Dios hay que amarlo todos los días de nuestra vida. Y el día que tengamos que morir, vamos a ir felices porque morimos amándolo a Él. Y nada de esta tierra nos llenará lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y dice el versículo, recuerda de dónde has caído. ¿Y qué más le dijo el Señor a Éfeso, hermanos, en el versículo 5? Y arrepiéntete. O sea, es un llamado a la conversión. Y les dice, pero esta iglesia, hermanos, era una iglesia que Dios les dice, haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Y quiero retomar los versículos anteriores. Obras, arduo trabajo, paciencia, no podían soportar a los malos, probaban los que decían ser apóstoles, el sufrimiento, la paciencia, el trabajo sin desmayar. Y Dios les dice, todo eso lo han dejado de hacer. Ahora,
vengan y hagan las primeras obras. Arrepiéntanse de su pecado. Es un llamado a cambiar de perspectiva y les dice, cambien de vida porque ahora tienen la oportunidad. O sea que una iglesia que ama a medias puede cambiar todavía. Un creyente que ama a medias puede cambiar todavía. ¿Cómo saber si yo amo a medias? Dios ya no es mi prioridad. Dios ya no es el primero en mi agenda. Dios es el segundo o es el tercero. Dios es el cuarto, o es el quinto o es el último, si me acuerdo. Pero en las mañanas yo tengo que venir a orarle al Señor. Tengo que recordarme que Dios es dueño de todo. En mi casa tengo que agradecerle a Él. Porque acuérdese que la meta es llegar a estar con Él para siempre. Y si usted no disfruta estar con Dios, amarle, servirle, honrarle, tampoco disfrutará la eternidad, porque en el cielo es para estar con Él para siempre. Y dice allí el versículo, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Dígale al que está a su lado, todavía podemos arrepentirnos. Dígale al que está a su lado, hermano. Dígase. Todo, ¿verdad? Todavía podemos arrepentirnos. Y haz las primeras obras. Las primeras obras, si no, le dice el Señor, le da una advertencia, vendré ante ti. Esta palabra, vendré ante ti, se refiere a un juicio y le dice, yo traeré juicio y quitaré tu candelero de tu lugar. Lo que Dios le está diciendo es, te voy a borrar la identidad de iglesia. ¿Sí o no? Juan, el discípulo del amor, está como fuerte en este versículo. A mí me parece que es un versículo fuerte porque les dice el Señor, trabajaron, se esforzaron, pero ahora han dejado el primer amor y les dice, están algo caídos, porque así dice el versículo, ¿verdad? ¿De dónde has caído? Y ahora les dice, porque si no lo haces, quitaré tu candelero. O sea, como iglesia, el candelero serían quitados, no serán más llamados mis hijos, les dice el Señor. O sea que aquí hay una realidad y es que es un honor que Dios nos acepte como sus hijos. Porque nosotros a veces creemos que yo debo aceptarlo a Él todas las veces que yo quiera. Pero es un privilegio que Él nos ha dado de ser hijos de Dios. Si la gracia se terminara, ahí dejaríamos de jugar a ser evangélicos. Yo le aseguro que si hoy tuviéramos que morir, dejaríamos de jugar de ser evangélicos, hermano. Yo sé que usted no, pero algunos hermanos juegan a ser evangélicos. Aman a Dios a medias. Pero los cristianos amamos a Dios porque Él es el dueño de todo lo que tenemos en nuestra vida. Y Él es el dueño de todo nuestro tiempo. Y dice el versículo, si no cambias, vendré sobre ti. Esta es una advertencia. Y dice el versículo, y te voy a quitar el candelero de su lugar. Por eso es que todos los que estamos aquí tenemos que amar a Dios de a de veras. Si las cosas cuestan, si hay trabajo, si hay dolor, si hay llanto, si hay tantas situaciones, hay que hacerlo porque amamos a Dios y eso es lo que cuenta. Hoy, si estamos aquí, es una nueva oportunidad para decirle, Señor, te amo y quiero servirte porque Dios nos va a bendecir. Y lo más grande, aquí habla de la eternidad. Nuestro nombre no va a ser quitado porque Él dice, yo quiero que no pierdan el primer amor. Dígale al que está a su lado, hay que estar enamorado de Dios. Realmente hay que estar enamorado de Dios. Y vendré sobre ti. Y Dios les dice, no pierdan el primer amor. Ahora, vea lo que dice el versículo. Pero tienes algo y es que aborreces a los nicolaitas. Ahí viene otro reconocimiento a Éfeso. Aborreces a los nicolaitas. Algunos creen que Nicolás fue el diácono que se eligió. Y escogieron a los diáconos, había uno que se llamaba Timón, ¿se recuerdan, verdad? Creo que Timón, algo así. Y estaba Nicolás. La obra de los nicolaitas, creen los teólogos, que se refiere que uno de los diáconos de la iglesia comenzó a desviarse del camino de la fe. Y él, siendo uno de los diáconos, empezó a introducir una doctrina en la cual enseñaba que se podía pecar y se podía amar a Dios. Se podía dar deseo, rienda suelta a los deseos de la carne y se podía amar al Señor. Entonces viene ahí Juan y le dice a Éfeso, pero por lo menos no se han entregado al placer de la obra de los nicolaitas. Porque les dice, porque los nicolaitas, dice el Señor, una doctrina que aborrecen la obra de los nicolaitas. Eso significa que por lo menos ellos se guardaban del placer del pecado. Hermanos, hay que cuidarnos para Dios. No es fácil, pero hay que hacerlo. Yo sé que todos tenemos grandes desafíos, grandes luchas. Y el camino del evangelio no es fácil. ¿Cuántos saben que no es fácil? Amar a Dios no es fácil.
Y yo le he dicho a usted en muchas ocasiones, amar a Dios no es una tarea para todos, es para los valientes. Yo le aseguro que si hoy tuviéramos que morir, valdría la pena todo lo que hemos hecho para el Señor, el hecho de que usted está aquí, que se ha esforzado, que ha venido, que viene cada domingo, ahí nos daríamos cuenta que vale la pena todo esto que estamos haciendo para Dios. Y yo he decidido creer este camino y yo he dicho, lo voy a creer porque yo sé que este camino es la verdad y la vida, porque este camino es Jesucristo. Usted tiene que tomar en fe el desafío de amar a Dios, no a medias. La iglesia que amaba a medias es aquella que había perdido el primer amor. De los que estamos aquí, estamos enamorados de nuestro cónyuge. ¿Le gustaría que su cónyuge lo amara a medias? ¿A quiénes les gustaría un amor a medias? Hermano Robert, ¿le gustaría a usted que hermana Mirna tuviera otro novio y usted fuera su esposo? Y le diría, ya venís mi amor, pero cuando él no está tiene otro. No le gustaría, hermano Robert. Y si como humanos no nos gusta eso, ¿por qué nosotros le hacemos eso a Dios tantas veces? ¿Cómo que digamos, Dios, yo te amo, pero en esta área tú no me mandas a mí? Eso se llama no tener el amor completo. Es una iglesia que ama a media. Es como quien dice, yo te amo, Señor, pero en esta decisión mía no te metas, aunque tu palabra dice que no lo haga, pero yo lo quiero hacer. Eso es no amar a Dios. Ese es amar a Dios a media. Porque el que ama a Dios entiende que la palabra no se puede negociar, ni por sentimentalismo. Yo le voy a decir algo, hermano. Si usted alguna vez por caer bien con alguien niega sus principios, usted está negando la fe. Si usted por quedar bien con el primo, el vecino, el amigo, niega su fe y sus principios, usted está apostatando de la fe y está haciendo la obra de los nicolaitas, las alianzas que hicieron los judíos, lo cual Esdras vino y le dijo, rómpanlas, porque si no vendrá el juicio de Dios. Entonces tenemos que amar a Dios no a media, tenemos que amarlo porque Dios es el dueño de todo. Y el problema es que ya nos metimos en este negocio con el Señor y ahora ¿cómo nos libramos? Hoy ya estamos aquí adentro y si salimos, vamos a salir peor. O sea que mejor fuera no haberle conocido para amarle a media. ¿Cuántos decimos amén? Si usted dice, mire hermano, ¿qué? Yo ya estoy aquí, ¿qué hago? ¿Me salgo? Su error fue haberle conocido. Porque así dice la palabra del Señor. Vea lo que dice el versículo 7. El que venciere comerá del árbol de la vida. Aquí quiero motivarle que Dios no quiere perjudicar a nadie. Dios quiere bendecirnos a todos. Y dice el versículo 7, el que venciere comerá del árbol de la vida. El día que usted se muera, usted estará comiendo del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Imagínense que el día de mañana, alguno de nosotros se muera primero. Y se murió hermana Miriam, pero ella está con el Señor y un día vamos a llegar a verla y vamos a estar con ella en la eternidad. Y se murió hermana Cristi y allá va a estar con el Señor. Pero esto es para el que venciere. Y hoy nosotros lo vemos. Usted dice, uy, qué largo está mi muerte. Usted no sabe, mañana se puede morir. Mañana puede ser su día de escape. Ahora puede ser. Y ni tan siquiera quedó lugar de cerrar los ojos. Hay gente que muere con los ojos abiertos. No sé si será del dolor o no le quedó lugar. Pero yo he visto muertos así, como que lo miran a usted con una mirada penetrante. Hoy puede ser el día, pero dice ahí, el que venciere. A Éfeso le dice, no se caigan del primer amor, porque el que muera en el primer amor, este comerá del árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien, donde estará la eternidad. Y dice ahí, el árbol que está allá en el paraíso de Dios, o sea que hay un paraíso. ¿Por qué cree usted que Dios nos condiciona en esta tierra? Porque hay un paraíso que Él ha prometido. Dios no nos condicionara, sino nos va a dar lo lindo que nos va a dar después. ¿Se imaginan ustedes que Dios no cumpliera su promesa? Entonces, ¿dónde estaría nuestra esperanza? Pero Él cumple la promesa, un paraíso. De los padres que estamos aquí, ¿cuántos corregimos a nuestros hijos porque queremos verlo bien? Levante la mano, lo corregimos. Mientras el cipote vive en el techo de la casa de mamá o papá, sigue estando bajo las órdenes de ellos. Mientras vive ahí, papá y mamá son los responsables de lo que ella o él hace. Porque no tiene voz y voto solo mientras no se mantiene solo. Es papá y mamá. Pero ¿por qué papá y mamá quieren que las cosas vayan bien? Porque quieren verlo bendecido.
quieren verlo exitoso, quieren ver a su hijo graduándose de la universidad. Y va a decir, mi hijo se rebuscó por la copia, pero lo logró. Trabajó este cipote duro para copiar y lo logró. Pero lo logró, sea como sea, lo logró. Aprendió a hacer operaciones virtuales y ahí no sé cuando tenga el cadáver cómo va a ser ahí para abrirlo si trabaja en medicina legal. Pero el caso es que un padre no corrige sin propósito, corrige con propósito. Y Dios no nos pide que le amemos sin propósito, sino con un propósito. Y Él dice, porque yo les voy a dar a comer del árbol que está en medio del paraíso. O sea que eso será lindo, hermano. Todos los que estamos aquí. Imagínense el día de mañana, hermano Ricardo, comiendo del árbol de la vida. Yo sé que lo vamos a lograr, hermano Ricardo, en el nombre del Señor. Yo tengo fe que lo vamos a lograr todos los que estamos aquí. Y se habrá logrado lo mejor. Imagínense, hermana Rubia, allá corriendo como cipota, comiendo del árbol del paraíso. Valió la pena todo el esfuerzo aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra nada es seguro, hermano. Nada de lo que está aquí. Yo le aseguro que ni la ropa que tenemos encajonada la vamos a llevar. Ni el pantalón ni la camisa que usted la guarda para una ocasión especial que ya pasaron 10 años y no lo ha usado. No se lo va a llevar tampoco. No, nada de lo de aquí es seguro. Lo único seguro es que tenemos en el Señor. Por eso es que Dios le dice a la iglesia de Éfeso, amen de verdad porque allí está el árbol de la vida y ahí lo comerán todos. ¿Se imaginan, hermanos, cómo va a ser eso de lindo cuando estemos todos allá en la eternidad? Eso va a ser bello. Allá vamos a ir a visitarnos todos, porque allá no va a existir el tiempo, vamos a estar en la eternidad. Aquí es que existe el tiempo y usted anda sujeto a un horario, pero allá usted tendrá la eternidad. Y vamos a decir, han pasado 2000 años desde que vivimos aquí. Han pasado, bueno, el tiempo existe por causa de los humanos. Si no fuera por nosotros no existiera el tiempo, porque en el ambiente de Dios el tiempo es la eternidad. Pero imagínense, han pasado 5000 años. Valió la pena todo lo que hacemos para el Señor ahora. Por eso la iglesia que ama a medias es una iglesia que no está consciente que no se trata solo de la tierra, es la eternidad nuestra que está ahí. Si estas cosas son importantes, tenemos que verlo como lo eterno. Yo no entiendo, hermano, si hoy en vida usted dice, mire, yo no tengo tiempo para el Señor, ¿cómo espera tener tiempo para estar con Él o que Dios tenga tiempo para usted en la eternidad? ¿Sí o no, hermano? Mire, hermano, a mí no me quedó lugar a mí para el Señor. Entonces, ¿usted cree que al Señor le va a quedar lugar de tantas cosas? Sí, pero es que Él es misericordioso. Pero Él aquí dice que le amemos, porque si no, dice, yo borraré, no te daré del árbol que está en medio del paraíso. Entonces hay una responsabilidad, ser fieles a Dios. Todos los que estamos aquí. Porque tenemos una lucha. Y la lucha, hermano, y fíjense que yo tengo que decirles algo. La prioridad importante suya no tiene que ser estar anotado en el libro de la membresía de una congregación. Es necesario porque es importante, pero la prioridad tiene que ser estar inscrito en el libro de la vida. O sea que todos venimos a una escuela preparatoria, pero nuestro destino, nuestra graduación es en el paraíso con el Señor. Y por eso el versículo dice, ámenle al Señor. La iglesia que ama de verdad se prepara para estar con Él. Pregunto, hermano, si usted hoy tendría que ver al Señor, ¿va feliz con su vida de cristiano que tiene? Y diría, Señor, yo voy alegre porque te voy a ver. Pero si no, hoy es una buena oportunidad para decirle, Señor, ayúdame, porque Él le da una oportunidad y le dice, haz las primeras obras. Oramos al Señor. Amado Padre, gracias por el privilegio que nos da de poder estar reunidos en esta mañana. Hacer las primeras obras significa amar a Dios con todo el corazón, amarle a Él. Tengo que decirle, hermano, que usted tiene que amar a Dios, porque Él es el centro de todo y porque Él es el que realmente ha pagado el precio por amor a nosotros.